Muy bien, hermanos, les pido por favor que abran sus Biblias donde tuvimos nuestra lectura. Apocalipsis capítulo 21. Déjenme decirles, hermanos, yo estaba muy emocionado porque yo estaba seguro que íbamos a empezar hoy en el versículo 9, a donde ya viene la descripción de la Nueva Jerusalén y todo eso. Y la verdad yo estaba muy entusiasmado por ver esa sección. Y cuando estuve leyendo y estudiando dije, no, espérame, no terminé toda la sección previa. Entonces la semana pasada nada más alcanzamos a ver el versículo 1 y el versículo 2 del capítulo 21 y vimos muchas cosas interesantes en esos dos primeros versículos. Si ustedes recuerdan, vimos un poco acerca de dos posturas distintas en relación a la Nueva Jerusalén, o cielos nuevos y tierras nuevas para ser específico, hablando acerca de la destrucción de esta tierra y del cielo actual para la venida de la Nueva Jerusalén y el nuevo cielo. Vimos estas dos posturas, espero que lo hayan recordado. Si no lo recuerdan o no estuvieron, pues lo pueden encontrar en el canal de YouTube, ahí lo pueden ver. Pero nos quedamos en el versículo 3 de esta sección. Recuerden, estamos hablando de, esto es hermoso para nosotros, porque a partir del capítulo 21 y 22 estamos hablando de nuestra ciudadanía en los cielos, es decir, nuestra morada celestial, es decir, la Nueva Jerusalén, donde nosotros vamos a terminar por toda la eternidad. Es nuestra esperanza, es lo que hemos estado buscando. Nosotros queremos ir a gloria. Entonces, bueno, nosotros que hemos sido salvos, vamos a ir a gloria, no queremos, también lo deseamos, pero vamos a ir, es un hecho. Ahora, una cosa que es interesante para nosotros es a partir del versículo 9 del capítulo hasta el 27, hay una descripción de lo que es, de cómo va a ser la Nueva Jerusalén. Y yo pensé que eso era lo que íbamos a ver hoy, pero me equivoqué. Me faltaron los versículos 4 al 8, 3 al 8. Entonces no habíamos alcanzado a ver esos y los vamos a ver en esta tarde. Vamos a empezar, hermanos, con una oración para dar inicio en el versículo 3. Vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos por la oportunidad que usted nos ha dado para estar aquí, Señor, en su casa de oración, alabando, glorificando su nombre, aprendiendo acerca de su palabra, acerca de su persona, acerca de sus atributos, acerca de, Señor, todo, quién es usted. Gracias, Señor, por su palabra, la cual usted ha sido misericordioso y bondadoso en permitir a cada uno de nosotros tener una copia de su palabra preciosa en nuestras manos, por medio de la cual podemos estudiarla, gracias al Espíritu Santo que mora en el corazón de cada creyente, el cual nos ilumina para comprensión de esta su Santa Escritura. Gracias, Señor, por esa Nueva Jerusalén, nuestra esperanza viva, esa esperanza que estamos siempre en la expectativa, Señor, de su segunda venida para que estas cosas transcurran. Señor, gracias por este lugar maravilloso en el cual nosotros tenemos ya nuestra ciudadanía. En el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Voy a darle lectura nuevamente al versículo 1, 2 y 3. Dice la palabra de Dios: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la tierra y la primera tierra pasaron, es decir, este mundo que conocemos, este planeta, y el cielo como se conoce hasta este tiempo. Dice que va a dejar de ser, va a decir que esas cosas ya pasaron, aquí van a ser nuevas, nuevos cielos, nueva tierra. Dice, y el mar ya no existía más, es decir, que durante el milenio, de hecho, ya ni siquiera va a haber mar tampoco. Eso es algo interesante. No hablamos de eso la semana pasada, pero hay también posturas acerca de eso, que no está hablando del mar literal, sino que el mar en cuestión a bullicio y escándalo de multitud. Pero yo siempre lo he visto como un mar de forma literal. Bien, versículo 2. Y yo, Juan, porque recuerden que es Juan el apóstol quien escribió el libro de Apocalipsis, y él está escribiendo acerca de las cosas que vio y oyó. Dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, hablando de Jerusalén, la nueva Jerusalén,
descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Habíamos hablado que cuando se hace referencia a el atavío del novio y la novia, etcétera, o de un matrimonio, siempre en relaciones en cuestión a la persona de Cristo, tiene relación con la iglesia siempre, porque la iglesia es la esposa de nuestro Señor Jesucristo. Él es el novio y la iglesia va a ser desposada juntamente con Él en un tiempo futuro. Entonces eso nos da a entender, y también por lo que habíamos visto la semana pasada en otros versículos más adelante, que este es el lugar de la iglesia, de la novia. Entonces la Nueva Jerusalén es de forma exclusiva para la iglesia, o la morada de la Nueva Jerusalén. Bien, ataviada para su marido. 3. Y oí una gran voz del cielo que decía, entonces aquí es donde vamos a empezar nuestro estudio hoy. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Entonces estamos hablando aquí al inicio de lo que viene siendo el milenio, ya con la tierra nueva, más bien. Y una cosa que es interesante aquí es, dice, y oí una gran voz del cielo que decía. No se nos dice de quién es esa voz, no se nos dice si es la voz de Dios Padre, no se nos dice si es la voz de Dios Hijo, o si de algún mensajero, es decir, algún ángel. Pero una cosa interesante, en la versión siríaca de la palabra de Dios, dice que y oí una gran voz del trono que decía. Entonces en la versión siríaca, que es una versión griega muy antigua, menciona que la voz viene del trono. Aunque aquí no nos dice en el versículo 3, en nuestra traducción, que viene del trono, nada más nos dice que la voz viene del cielo. Entonces podríamos asumir que puede ser de Dios o de Cristo o de cualquier mensajero o ángel. Sin embargo, si le ponemos atención a esa versión siríaca, que no es la griega original, pero ciertamente es una de las versiones más viejas que tenemos, dice que del trono salió una voz. Entonces, si del trono salió una voz, eso implica que la voz sería de Dios Padre. Pero nuevamente tendríamos que ver versiones más fidedignas. Ok, entonces continuamos. Dice: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. El tabernáculo de Dios, como lo menciona, es decir, la literal morada o casa de Dios o habitación de Dios. Vamos a ver Deuteronomio capítulo 12 y versículo 5, hablando de la morada de Dios. Deuteronomio capítulo 12 y versículo 5. Sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner ahí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Ahora, cuando hablamos de la habitación de Dios entre los hombres, podemos hablar de la habitación de Dios entre los hombres en varias ocasiones. Lo podemos ver tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. La realidad es esta: no hay nada que contenga a Dios. Dios es omnipresente. Ese es uno de sus atributos. Él está en todas partes, por lo tanto, Él mora en todas partes. Si hablamos de su trono, específicamente su trono celestial, entonces, claro, ahí podríamos decir que esa es su habitación. Pero la morada de Dios entre los hombres es muy, muy interesante. Cuando hablamos de la morada de Dios en el Antiguo Testamento, podemos ver la morada de Dios entre los hombres, especialmente en Israel, por medio de su gloria Shekinah. Si ustedes recuerdan, en el Antiguo Testamento, la gloria Shekinah de nuestro Señor Dios venía en forma, en cuestión a Israel, venía en forma de columna de fuego durante la noche y como columna de humo durante el día. Y esta columna de humo y columna de fuego durante la noche guiaba al pueblo de Israel. Esta era la presencia de Dios, o la gloria Shekinah de Dios entre los hombres, o su habitación entre los hombres aquí. Ahora, si queremos ser mucho más técnicos, en el Antiguo Testamento también podemos ver la misma gloria Shekinah de Dios, o la presencia de Dios,
sobre el arca del convenio, que viene siendo la mesa de propiciación, la silla de propiciación. ¿Okay? Cuando hablamos de la arca del convenio, la arca del convenio viene con dos partes. Muchas personas asumen que el arca del convenio es una sola pieza, pero es considerado dos artefactos o dos muebles distintos. La caja como tal es el arca del convenio. La tapadera del arca, ese es otro mueble. Entonces la tapadera es considerado otro mueble aparte del arca. El arca nada más es la caja. La tapadera de la caja, la cual tenía los querubines, ese viene siendo el propiciatorio, es otro mueble aparte, aunque es la tapadera del arca misma. ¿Okay? Ahora, esta tapadera del arca es el trono de Dios, o fue el trono de Dios aquí en la tierra entre los judíos. Y entre los querubines que estaban arriba de la tapadera, estos estaban como haciendo los guardianes del trono de Dios, los guardianes de la gloria Shekinah de Dios. El arca del convenio, si ustedes recuerdan, era una representación terrenal del trono de Dios celestial, la cual podemos ver una descripción del trono de Dios en Ezequiel capítulo 1. Si usted estudia Ezequiel capítulo 1, es muy difícil para estudiar Ezequiel capítulo 1, pero los reto a que lo hagan, háganlo. Estudien Ezequiel capítulo 1, todo el capítulo 1 es fantástico, es fabuloso. Si usted realmente estudia Ezequiel capítulo 1, usted verá una descripción de los querubines ahí y cómo es que ellos están por debajo y alrededor de lo que es el trono de Dios en los cielos. Entonces, la presencia de Dios o el tabernáculo de Dios entre los hombres, para ser específico, en el Antiguo Testamento hubiese sido el propiciatorio o el trono de Dios entre sus querubines. ¿Okay? Muy interesante todo eso. Ahora, sin embargo, ahí no nada más termina lo que es el tabernáculo de Dios o morada de Dios entre los hombres. Si nosotros vamos rápidamente, o bueno, ahorita lo vamos a ver, lo vamos a leer, pero en Isaías capítulo 9, nosotros estamos ahorita en las épocas navideñas. Y en Isaías capítulo 9 hay un versículo muy famoso que dice, y llamarás su nombre Emmanuel. Ahí está. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero su nombre es Emmanuel. Ahora, bueno, esa es la segunda parte del versículo. La primera parte, vamos a leerlo. Isaías capítulo 9, para que no le digan ni le cuenten. Vamos a verlo. Isaías capítulo 9, vamos a verlo. Versículo 6. La palabra de nuestro Señor dice aquí, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llama su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Bueno, ahí no es donde dice Emmanuel, ¿no? ¿Dónde viene? Bueno, su nombre es Emmanuel, y el nombre Emmanuel significa Dios con nosotros. Ahí atrás está el nombre Emmanuel escrito en el pizarrón. ¿Es qué, hermano? 7:14. Ok, 7:14, gracias, hermano. Isaías 7:14. Dice, por tanto el Señor mismo... Sí. Por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Es decir, Dios habitando aquí. Entonces en el Antiguo Testamento nosotros teníamos la habitación de Dios o el tabernáculo de Dios sobre el propiciatorio, su gloria Shekinah. Cuando Cristo nació, tuvimos a Dios mismo encarnado, habitando entre los hombres. Entonces lo teníamos habitando en el Antiguo Testamento, lo tuvimos habitando durante su vida, sus 33 años de vida, y sigue habitando entre nosotros hoy.
Me refiero a su habitación como morada en el corazón de todos los que han recibido a Cristo como su Salvador. Él mora, Él tiene su habitación entre los hombres en la forma del Espíritu Santo. Nada más entre sus elegidos. Entonces, si lo pensamos de esta manera, Dios nunca ha dejado de habitar entre los hombres. Dios siempre ha habitado entre los hombres. En Génesis, Él caminaba con Adán y Eva. Habitaba entre los hombres en el huerto. Posterior, como lo mencioné, Él tenía una relación con los hombres por medio de revelaciones y sueños y visiones. Y después por medio de su gloria Shekinah. Y ahora por medio del Espíritu Santo que mora en el corazón de cada creyente. Él tiene su tabernáculo o su morada aquí. Sigue teniéndolo. Y en un futuro, cuando Él venga como Rey de Reyes y Señor de Señores, tendrá aún su morada entre los hombres. Entonces, Dios va a tener, como dice el versículo 3, su tabernáculo aquí, o su habitación aquí. Todo esto que estamos hablando de la habitación de los hombres, de Dios entre los hombres, todo esto es el cumplimiento de una promesa. Apocalipsis capítulo 21, versículos 1 y 2, del 1 al 21 y 22, son la culminación de una promesa de Dios. Es decir, una profecía cumplida. Vamos a verlo. Ezequiel. Recuerden, Ezequiel es uno de los profetas. Él profetizaba, por tanto, eso es una profecía. Vámonos a Ezequiel, la cual es cumplida o será cumplida en la persona de Cristo Jesús hasta Apocalipsis 21 y 22. Entonces, Ezequiel capítulo 37 y versículo 27. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo, para siempre será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario, es decir, mi tabernáculo, entre ellos para siempre. Entonces la habitación de Dios, o morada de Dios entre los hombres, será perpetuo y eterno. Esto es algo que Él le prometió al pueblo israelita hace ya tantos años. Y su cumplimiento en perfección será hasta Apocalipsis 21 y 22. Por lo tanto, estamos viendo precisamente eso, a Emmanuel, Dios con nosotros, su habitación, de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo, de forma literal entre los hombres, de forma perpetua. Muchas personas piensan que Dios se ha olvidado de los hombres. Eso es totalmente falso. Dios es omnipresente, Dios está en todas partes y siempre ha morado entre los hombres, de alguna manera u otra. En la actualidad, en la dispensación de la iglesia, Él mora, o su habitación es por medio del Espíritu Santo en el corazón de cada elegido. Dice el versículo 3 de nuestra lectura también, al final del versículo 3, dice: ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esto me llamó mucho la atención y me recordó precisamente a lo que dijo Tomás. Cuando Tomás dijo: Señor mío y Dios mío. Reconoció a nuestro Señor Jesucristo no solo como Señor, sino como Dios. Tomás llamó a Jesucristo Dios mío. Todos van a reconocer el reinado de nuestro Señor perpetuamente.
y todos los que estarán ahí serán salvos. Absolutamente todos. Es pues el pacto de la gracia con todas sus bendiciones y promesas cumplidas en Cristo Jesús. Esto pues es el cumplimiento de nuestra alegría y seremos bendecidos. Vamos a ver Salmos capítulo 144 y versículo 15, dice la palabra: bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Toda la humanidad va a ser bendecida porque su Dios y Rey será el único Dios, Jehová. Estaremos en una alegría, bendecidos como jamás lo hemos sido en ese tiempo glorioso y futuro que esperamos con tantas ansias. Versículo 4 de nuestra lectura: enjugará. La palabra enjugar significa secará. Entonces vamos a verlo con ese entendimiento. Secará Dios toda lágrima. Aquí dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hoy nos duele todo. Yo veo que mi papá, cuando era unos años antes de morir, mi padre, híjole, tantos dolores, mucho sufrimiento, le dolía el cuerpo, le dolían las piernas. Yo veo a mi hermana, que tiene también muchos problemas de salud, hemos estado orando por ella. Y muchos otros hermanos que han tenido problemas físicos. Y a todos nos duele. A nadie le gusta el dolor. A nadie le gusta la muerte. Cuando hay alguien en tu familia que muere, duele y tú lloras. Pero cuando Cristo venga a reinar, Él va a secar las lágrimas de nosotros. Ya no va a haber muerte, ya no va a haber dolor, ya no va a haber angustia, ya no va a haber estrés, ya no va a haber frustraciones. Todo esto pasará y será hecho completamente nuevo. Recuerden que en Génesis fue maldita la tierra a causa del pecado del hombre. Adán y Eva cayeron en pecado, en desobediencia, y Dios puso una maldición sobre la tierra. Ahí viene Génesis 3, Génesis 4. Es decir, que en esta nueva tierra que está describiendo Juan el apóstol, él está describiendo una nueva tierra sin la maldición de la tierra actual. Perfecta, donde no va a haber muerte, ya no va a haber dolor. De hecho, lo de la muerte, eso ya había pasado desde el juicio del gran trono blanco. Si ustedes regresan ahí a nuestra lectura que tuvimos hace como 15 días, me parece, Apocalipsis capítulo 20, versículo 14, dice, esto es el gran trono blanco, y dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. O sea, ya no va a haber muerte, ya no va a haber nada, ya no va a haber, o sea, nadie se va a morir. Dios enjugará toda lágrima, va a secar toda lágrima, va a ser un tiempo que no podemos imaginarnos. Va a ser un planeta perfecto, gracias a Dios Jesucristo el Redentor. Gracias a que Él da fin a Satanás y da fin a la muerte y da fin al pecado. Bueno, automáticamente da fin al pecado cuando mata al autor. Pero eso es absolutamente hermoso. Esto es lo que nosotros queremos ver. Un mundo donde ya no hay nada de eso. Hoy la gente sufre.
y el mundo gime, dice el libro de Romanos. Versículo 5 de nuestra lectura. Y el que estaba sentado en el trono dijo, es decir, Dios, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Todo es nuevo. Todo. Dios dice que Él hace nuevo todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Él está diciendo, lo que yo estoy diciendo es fiel y verdadero. Es decir, va a suceder. Es un hecho porque yo lo estoy diciendo. O sea, Dios está diciendo eso. Dice, escribe esto, Juan. Van a suceder estas cosas. Todo yo lo voy a hacer nuevo. Ya no va a haber lágrimas, ya no va a haber muerte, ya no va a haber dolor, ya no va a haber gemidos. Ya no va a existir el pecado, ya no hay nada de eso. Todo lo hago yo nuevo. Esto no es como los comerciales de la tele. Dios dice que Él hace todo nuevo. Él hace nueva todas las cosas. Él no está haciendo mejorías a cosas viejas. Explico. Cuando usted prende la televisión y enciende un comercial de cremas para las manos o crema corporal o algún champú o algún acondicionador o algo, en los comerciales siempre dicen, con fórmula nueva y mejorada. ¿Saben que eso es una total mentira? No puede ser nuevo y mejorado. Porque si lo están mejorando significa que es algo que ya existía, por lo tanto no puede ser nuevo. ¿Comprenden? No existe tal cosa como nuevo y mejorado. No puede ser nuevo si lo están mejorando. Significa que ya existía. Pero en el caso de Dios, Él dice, yo hago nuevo todo. Ya no va a existir nada de lo de antes, ya no hay. Se acabó, no es una fórmula mejorada, es algo totalmente nuevo. En cuestión de la salvación, eso se llama, somos hechos nuevas criaturas. Así lo llama la Biblia. Cuando tú has recibido a Cristo como tu único y propio Salvador, tú llegas a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Llegas a tener una nueva naturaleza. No estás mejorando la antigua o vieja naturaleza, sino que es una totalmente nueva. Hay otra cosa también que es muy común que se dice. Cuando alguien está evangelizando, muchas veces le dice la persona que está evangelizando al individuo, le dice, mira, tú entrégale tu corazón a Dios, entrégale tu corazón a Dios y Él te va a salvar. Pues en realidad eso es falso. ¿Por qué? Porque Dios no quiere tu sucio negro corazón. Dios te quiere dar uno nuevo. Dios te quiere dar un nuevo corazón, te quiere hacer una nueva criatura, te quiere dar un nuevo nacimiento, te quiere dar una nueva naturaleza. No es un mejoramiento de lo antiguo, no es nuevo mejorado. No es fórmula nueva y mejorada, es totalmente nuevo. Imagínense, yo no me imagino un mundo sin pecado. Yo no me imagino un mundo sin dolor, porque esto es todo lo que yo conozco. Cada uno de nosotros no conocemos otra cosa más que este mundo lleno de dolor, lleno de confusión, lleno de ira, lleno de cosas tan terribles que suceden cada día. No me puedo imaginar un lugar completamente opuesto a esto, en perfección. Pero eso es lo que Dios va a hacer, y yo lo creo con fe, que Él hace todo nuevo. Versículo 5, bueno, eso lo estábamos viendo.
Entonces Dios es fiel y verdadero. En cuestión a que Dios es fiel y verdadero, esto es cierto, Dios nunca miente. Y Dios le está diciendo a Juan, escríbelo porque lo que te estoy diciendo va a suceder, porque yo soy fiel, porque yo soy verdadero, porque mis palabras son verdad. Juan capítulo 17, el Evangelio según San Juan, capítulo 17 y versículo 17. Dice la palabra de nuestro Señor Dios: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y Él nos está diciendo, mi palabra es fiel. Puedes ponerle un sello de garantía. Yo lo digo, voy a hacer todo nuevo y lo voy a hacer todo nuevo. Esta es mi palabra y mi palabra es verdad. Versículo 6. Apocalipsis capítulo 21, versículo 6. Y me dijo, estas son las palabras que a mí realmente me cautivan. Hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Esas palabras, hecho está, para nosotros deberían de ser el todo del todo del todo para nosotros. Cuando Cristo estuvo colgado en la cruz del Calvario, Él dijo, consumado es, hecho está. Hablando de la salvación. Es decir, cuando Él estaba crucificado, a punto de morir, Él dijo, yo ya hice la obra de redención. Yo ya llevé a cabo la obra salvífica. Yo ya hice todo. Ya no hay nada más que le puedas agregar. Ya está consumado. La palabra consumado significa terminado. Y Cristo al morir en la cruz, Él dijo, la obra de la salvación ya ha terminado. Yo ya pagué. Yo ya hice el sacrificio. No hay nada más que tú puedas hacer porque yo ya lo llevé a cabo. Y ahora estamos viendo la culminación de esa salvación en todo su esplendor. Cristo Jesús está diciendo, Dios Padre aquí está diciendo, hecho está. Es decir, que ya todo lo que había sido predeterminado ha llegado a un fin absolutamente perfecto, tal como Él ya lo había predeterminado. Hecho está. Aunque le muevas, aunque le quites y aunque trates de ponerle, no es posible porque ya todo Él hizo. Es un hecho. Ahora, claro, podemos hablar mucho acerca de las palabras hecho está, en cuestión a predestinación y todo eso, pero no es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a avanzar. Dice el versículo 6 también, yo soy el alfa y la omega. La palabra alfa, de hecho, es una letra. Es la primera letra del alfabeto griego, alfa. Y la letra omega es la última letra del alfabeto griego. Entonces tenemos la primera letra del alfabeto y la última letra del alfabeto. Entonces, Dios es el principio de toda palabra y el fin de toda palabra. Porque las palabras se componen por letras. Él es el inicio de toda letra y el final de toda letra. Él es el principio y el fin de absolutamente todo. Ahora, hay algunas sectas, porque eso es lo que son sectas. Todos aquellos que dicen que Cristo Jesús no es Dios, es una secta. Y hay muchos de esos. Hay muchísimas denominaciones que son sectas falsas, que aseguran que Cristo Jesús no es Dios encarnado. Pero aquí tenemos una prueba de que Jesucristo es Dios. Aquí el que está hablando en el versículo 6, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, está hablando la persona de Dios Padre, quien está sentado en el trono.
Pero si nosotros nos vamos a Hechos capítulo 1, vemos la descripción de Dios Hijo. ¿Sí? En Hechos capítulo 1 se nos describe a la persona de Dios Hijo. Y observen lo que dice Apocalipsis 1:8. 1:8 dice, de Apocalipsis 1:8 dice, del Hijo: yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces ahí está hablando de Cristo, Dios Hijo. Entonces en el 21:6 estamos viendo Alfa y Omega, hablando de Dios Padre. En 1:8 estamos viendo el Alfa y el Omega, hablando de Dios Hijo. Y en el 1:8 todavía lo llama el Todopoderoso. ¿Y quién, otro atributo de Dios? ¿Quién es omnipotente fuera de la persona de Dios? Nadie. Entonces 1:8 al referirse a Cristo está diciendo que Cristo es Dios, porque Él es todopoderoso y Él es Alfa y Omega. Él es eterno, al igual que Dios Padre, porque Él es divino. Dios, en su fidelidad y en su verdad, garantiza y asegura que aquel que toma del agua de la vida no perecerá jamás. Vamos a verlo en nuestra lectura. Hechos 21:6, la segunda parte del versículo. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Dios Padre está hablando. Y Dios Padre está diciendo que al que tiene sed, yo le daré gratuitamente, sin costo, de la fuente del agua de la vida. Pues ¿quién es el fuente del agua de la vida? Cristo. Cristo dijo: yo soy el agua de vida. Aquel que toma de mí no tendrá sed jamás. Entonces Dios Padre está diciendo: si tú tienes sed, yo te daré gratuitamente a mi Hijo Jesucristo. Yo te daré de mi Hijo Jesucristo. Y si tú tomas de Él, tendrás la vida eterna. Y no vendrás a condenación, sino que pasarás de muerte a vida. Vamos a ver algunos versículos. Primera de Juan. Capítulo 5. Y vamos a leer dos versículos, el 4 y el 5 nada más. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Es absolutamente precioso. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Primera de Pedro, capítulo 1. Y versículo 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos, para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis, aunque por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos por diversas pruebas para ser sometidos a prueba vuestra fe. Mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Bueno, hermanos, nuestro Señor Dios Jesucristo es la fuente de agua viva. Y Dios Padre está diciendo: si tú tomas de esa agua viva, tendrás vida eterna. Es una garantía.
Es una verdad, porque Dios te lo asegura y te lo garantiza. Pero si tú no crees en eso y eres un incrédulo, veamos qué es lo que dice la Biblia. Pues ahí mismo en nuestra lectura, en Apocalipsis 21, 7 y 8, bueno, el que venciere heredará, por eso les leímos 1 Pedro 1, 14. Me adelanté al versículo, perdón. Entonces nosotros acabamos de leer 1 Pedro 1, 4 y ese lo utilicé para el versículo 7 de nuestra lectura. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Okay? Ahora vamos a leer el versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, si no crees que en Cristo dice ser quien es, Dios Todopoderoso, Emmanuel, Dios encarnado, que tiene su morada, tuvo su morada en físico y ahora tiene su morada por medio del Espíritu Santo. Si tú no crees que Dios le levantó de los muertos, que Él murió, fue sepultado y Él resucitó y Él ascendió al Padre como al tercer día, como dijo que sería, si tú no crees eso, implica que no has tomado del agua de la vida eterna y perecerás por tu incredulidad. Eso dice el 8. Pero los cobardes e incrédulos, los que no han creído, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros. Ahí la palabra hechiceros ya lo hemos hablado anteriormente. Hechiceros viene ahí en el griego de la palabra fármacos, es decir, drogas. En el antiguo, en el tiempo de Cristo, en tiempos de Pablo, en tiempos de la iglesia primitiva, hasta el día de hoy, dentro de lo que era el ocultismo y la hechicería, se utilizaban las drogas, ¿no? Se utilizaban alucinógenos y diferentes tipos de cosas que en el griego se traduce como fármacos. Entonces, por su asociación con el ocultismo, en nuestra traducción dice hechicerías. ¿Okay? Los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Por qué? Porque no creyeron, porque no tomaron del agua, porque no aceptaron la garantía de nuestro Señor Dios, quien dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Eso es todo del todo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Eso es el todo del todo. Si no has creído, estás condenado. Eso es lo que dice Juan 3:18 y Juan 3:36. Y primera de Juan, bueno, es Tito, donde dice el que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Estás dispuesto a tomar del agua, de la fuente, quien es Cristo Jesús, para poder tener esta herencia, para poder ser parte de este cielo nuevo y tierra nueva que Dios está preparando? Si quieres ser parte de ese mundo que no gime, que no llora y en el cual no hay dolor, no hay sufrimiento, sino perfección absoluta. Si tú quieres ser parte de eso, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Vamos a ver. Señor Padre, gracias le damos por la nueva Jerusalén que usted tiene preparada para nosotros, la cual descenderá del cielo para morada de su esposa, la iglesia. Damos gracias, Señor, porque la tierra nueva será una tierra de absoluta perfección, una tierra completamente nueva, no un mejoramiento, sino algo nuevo. Gracias le damos, Señor, porque todo aquel que ha tomado de la fuente del agua de la vida eterna, la cual es su Hijo Jesucristo, y ha recibido el Evangelio de que Él es Dios, que Él vino, que Él murió, que Él resucitó y que Él ascendió y que regresará nuevamente. Si no lo han creído, que lo crean, Señor. Ese es el Evangelio. Esa es la fuente de agua. Y si no toman de ella, Señor, ayúdenles a comprender por medio de su Espíritu Santo que ellos no tendrán esa herencia del cielo nuevo y la tierra nueva. No tendrán esa herencia. No es para ellos, porque ellos
no han creído y no han tomado de la fuente. Te pido, Señor, que su Espíritu Santo esté trabajando. Yo sé que sí, Señor. Yo sé que su Espíritu Santo está trabajando en el corazón de alguien en esta noche. Su Espíritu Santo siempre trabaja. Señor, te pido, Señor, que los traigas a tus pies bajo tu tiempo. Queremos ver el engrandecimiento del reino, pero claro, eso es totalmente bajo su propia disposición y no la nuestra. Señor, pedimos que su voluntad se haga en cuestión, y así será, en cuestión a las almas salvas. En el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.